Al ver una película suelen destacarse los pequeños detalles, no los grandes giros argumentales, sino las pequeñas preguntas que surgen en la historia. A menudo me pregunto cuándo estos personajes duermen o atienden sus necesidades básicas, ya que la historia nunca parece detenerse. El interés se intensifica cuando el contexto es histórico. ¿Cómo gestionaban las personas las tareas cotidianas en las que no pensamos a menudo sin las comodidades de la vida moderna? Hay un pensamiento que me queda más presente que cualquier otro. ¿Cómo vivían comunidades enteras sin desodorante? Estas preguntas son más frecuentes porque vivimos en una época de limpieza moderna. Es difícil no pensar en lo diferentes que eran las cosas en el pasado cuando uno está rodeado de comodidades interiores. A la gente como yo siempre le ha interesado la historia de la higiene, que plantea cuestiones sobre cómo nos lavamos y olemos bien todo el tiempo. Una buena técnica para saber qué tan limpio está algo en un periodo de tiempo determinado es preguntar con qué frecuencia se lavaban realmente las personas y cómo esos hábitos afectaban su vida diaria. La visión de la gente sobre la higiene cambió mucho durante la época victoriana. La limpieza se vinculaba tanto al estatus social como a la moralidad personal. La propia reina Victoria le dijo a su pueblo que se lavaran las manos y el cabello e incluso cuidaran sus dientes para ayudarlos a vivir mejor. Bañarse con el tiempo se convirtió en un signo de estatus y pobreza, ya que la gente más rica tenía jabón, espacios interiores y agua corriente que la gente pobre no tenía. Hacia el siglo XIX, el baño semirregular estaba muy extendido, aunque todavía era significativamente menos frecuente que las conductas que hoy consideramos habituales. La gente se lavaba rutinariamente las manos, la cara y los brazos, porque a menudo se ensuciaban en la ciudad, pero no se lavaban el resto del cuerpo. La mayoría de las familias utilizaban una modesta jarra y una palangana para la limpieza rutinaria, por lo que tomar un baño corporal completo era poco común y difícil. La mayoría de la gente no tenía una bañera real, así que se lavaban con un pequeño recipiente con agua y una esponja para frotarse lo mejor que podían. Las familias con escasos recursos a veces utilizaban una bañera de cadera, que estaba diseñada como una silla y un lavabo, para remojar sus cuerpos hasta la cintura. Bañarse con frecuencia significaba lavar las partes del cuerpo que eran más difíciles de cubrir con la ropa, incluidas las axilas y las zonas privadas, en lugar de todo el cuerpo. La gente rica tenía lujos como bañeras con patas e incluso grifos que podían proporcionarles agua caliente y fría, lo que no era común en esa época. En muchos hogares grandes, los sirvientes todavía tenían que transportar a mano, una y otra vez, pesados baldes de agua caliente desde la cocina hasta el baño. Algunas familias adineradas probaron bañeras calentadas a gas, que utilizaban una llama abierta bajo el agua para que pareciera que siempre estaba caliente. Pero estas nuevas tecnologías también eran peligrosas. Las noticias decían que había gente quemada por agua caliente o envenenada por los vapores que ascendían. Para muchos que no tienen estas cosas, el concepto de un baño autocalentable o incluso de una bañera privada era todavía un lujo lejano e inalcanzable. Bañarse era una tarea ardua para las familias con pocos recursos. Calentaban y transportaban cada cubo de agua a mano, lo que imposibilitaba que cada persona lo repitiera. Las familias a menudo compartían el mismo agua del baño, empezando por el padre y llegando hasta el hijo más pequeño. Algunas personas en los pueblos y ciudades iban a los baños públicos, donde podían bañarse y hasta bañar su ropa en la misma agua caliente. En la estrecha vida victoriana parecía que los malos olores eran inevitables porque la gente solo se lavaba el cuerpo de vez en cuando y no les prestaba mucha atención. No tenían muchos perfumes ni aerosoles para tapar olores, ni fanfarronería embotellada, ni frescura mítica para ocultar el olor de la gente. Pero no es cierto que todas las calles olieran mal. En realidad, los olores eran importantes y estaban estrechamente vinculados a la clase y la reputación. En una sociedad en la que la respetabilidad era primordial, oler mal marcaba a alguien como empobrecido o de inferior estatus.
La gente en el siglo XIX utilizaba formas ingeniosas de ocultar los olores que formaban parte de la vida cotidiana. La respuesta más obvia era el perfume. A las mujeres les gustaban los perfumes florales, mientras que los hombres generalmente preferían matices fuertes como el ron de laurel. Los polvos perfumados que se aplicaban bajo los brazos o en las zonas sudorosas para absorber la humedad y eliminar los malos olores eran una opción más económica. Incluso el bicarbonato de sodio se usaba como una solución simple para combatir el mal olor cuando no se podían encontrar polvos. La ropa de la época victoriana protegía a las personas. Ponerse varias capas de pantalones creaba una barrera que impedía que el sudor y la grasa se filtraran a las telas exteriores. Las mujeres a menudo usaban protectores bajo los brazos para mantener sus prendas costosas limpias y evitar que se mancharan. La mayoría de la ropa se cepillaba en lugar de lavarse porque no tocaba la piel desnuda con frecuencia. Algunas prendas nunca se lavaban. El lavabo se usaba generalmente para la ropa interior, mientras que las capas superiores se guardaban cuidadosamente para mayor apariencia y respetabilidad. Los ricos tenían armarios más grandes para poder cambiarse de ropa y posponer el lavado. En lugar de lavarlos ellos mismos, contrataban sirvientes. De hecho, el mayor peligro para la salud pública en la época victoriana no era la falta de baño frecuente, sino los problemas con los inodoros. La mayoría de la gente nunca sabrá lo que era tener agua corriente en casa. Otros que vivían en el campo usaban agujeros en el suelo, mientras que otros que vivían en la ciudad usaban baños públicos abarrotados. Las familias usaban vacinillas, que son recipientes de cerámica con tapa, para ir al baño en casa. Luego las vaciaban afuera. Puedes usar estas ollas mientras estás agachado, ponerlas en una silla inodoro o simplemente sujetarlas por el asa y ponerlas donde las necesites. Una pregunta común es cómo las mujeres victorianas podían realizar un trabajo tan difícil con tantas capas de faldas y enormes aros. La moda en sí era sorprendentemente funcional. Las miriñaques y otras estructuras eran flexibles, por lo que podían plancharse o doblarse sin problema. Las bragas de las mujeres también tenían costuras expuestas, por lo que bajar la falda les ofrecía acceso, lo que hacía que el proceso fuera más rápido de lo que se piensa. Aunque hoy en día sus ropas parezcan pesadas, la ropa de la época estaba hecha para ser elegante y útil. El auge de los inodoros interiores en los últimos años de la época victoriana significó que las vacinillas ya no eran necesarias, aunque la plomería no se volvió común durante muchos años después de eso. Incluso las casas ricas no tenían agua corriente real hasta la década de 1880. Los primeros inodoros eran simplemente agujeros en el suelo que la gente usaba para ir al baño. Estas fosas sépticas acumulaban basura en el sótano y debían vaciarse a mano. Además, hacían que las viviendas olieran mal con el olor a agua sucia. Los olores eran desagradables, pero la contaminación era peor porque las ciudades tenían problemas para deshacerse de todos los desechos humanos que producían. Durante la mayor parte del siglo, Londres y otras ciudades carecían de buen alcantarillado. Los desagües de piedra goteaban con facilidad, lo que permitía que las aguas residuales se filtraran a los edificios circundantes. El agua sucia entraba regularmente en las casas, enfermando a las personas mucho antes de que supieran la relación entre los desechos y las enfermedades. Como no había muchas reglas, tanto los hogares como los negocios vertían basura en los ríos y arroyos sin pensarlo dos veces, volviéndolos sucios e inseguros. El verano de 1858 fue una calamidad en Londres. El olor del río Támesis era tan fuerte que casi paralizó todo en la ciudad. La gente lo llamó el Gran Hedor. El olor era tan fuerte que incluso impidió que el Parlamento se reuniera, lo que obligó a los líderes a tomar medidas. El problema obligó a Londres a reconstruir todo su sistema de alcantarillado, lo que hizo que el saneamiento de la ciudad fuera más seguro a medida que crecía. A finales de siglo, los nuevos conocimientos sobre los gérmenes transformaron la forma de vida de las personas. Ciudades más limpias y hábitos más saludables mejoraron la vida de todos, ricos y pobres. La época de las vacinillas y los ríos sucios terminó con el progreso, dejando tras de sí enseñanzas sobre la limpieza, la salud y lo fuerte que puede ser la gente.